Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo Hola, va? profe. Buena gente. Hola, ¿Cómo buenas va? tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a seguir trabajando con JavaScript. Eh, ¿Y qué más? Algo más les quería mostrar. Bueno, ahora me voy a acordar. Estoy mirando acá lo que tengo para hacer. Bueno, no importa. Ya se me va. Ya me voy a acordar. Compas que los voy a aceptar. Ah, formulario. Bien, bien. No, no era eso lo que me tenía que acordar, porque sí o sí me lo tengo que acordar, pero sí, Nacho, decime ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? cómo va. Tenía dos consultas. Se me pasaron dos cuestionarios. No sé si pasa algo. Y después, en base a eso, uno de los últimos cuestionarios, el último, el de JavaScript, Sí. una, hay una pregunta que dice si JavaScript necesita punto y coma. Y yo puse que sí, porque, o sea, sé que es una buena práctica y además cuando el código ya empieza a ser más grande, quizás a veces no tener un punto y coma puede llegar a generar un error. Y la respuesta correcta era no. Entonces, nada, me quedó como ahí la duda. El tema es así. Creo que está, no sé si no sé si es capciosa la pregunta, no creo que venga por ese lado, pero sí en cómo fue formulada. La pregunta decía si necesita. La respuesta es que no, no lo necesita. ¿Es una buena práctica? Sí, tal cual vos lo dijiste, es una buena práctica, pero no es obligatorio, ¿sí? El ECMAScript 6, que es, digamos, los últimos mandatos de JavaScript, eh, dice que si pones o no pones el punto y coma, funciona igual, ¿sí? Con lo cual, la pregunta apuntaba a eso. Creo que quizá hubiera sido más clarificador si decía obligatorio, ponele. No puedo Claro, comentar eso. Pero la verdad es que no es obligatorio. No lo pones, no pasa nada, funciona igual. Yo voy por lo que decís vos, es una buena práctica, sobre todo eh, si vas a trabajar solo con JavaScript, no pasa nada, pero si después te vas mudando con otros lenguajes, ahí sí te puede hacer tipo un matete si te olvidas todo el tiempo o te acostumbras a no usarlo, mejor dicho. Te va a tirar Java error por todos lados. No, entonces, yo digo que voy por eso. ¿Sí? Buena práctica, poner punto y coma al final de cada línea, pero la verdad es que JavaScript no es obligatorio agregar. ¿Sí? bien. No, yo porque, por ejemplo, cuando haces un, no sé, un if anidado, tampoco necesitas las llaves. O sea, porque he probado y no los necesitas, pero ya qué sé yo, cuando el código empieza a ser capaz un poco más grande, pensé que podía generar error, entonces no obligatorio como tal, pero que tampoco iba a funcionar a la perfección el código. Pero bueno, no Claro. sabía que no es obligatorio. No, no es obligatorio. Por ejemplo, .NET o mismo Java, si vos ponés dentro de un if una sola instrucción, no varias, una sola, tampoco te pide las llaves obligatorias. Pero no está bueno que dentro del código tengas algunos if con llave, otros if sin llave, porque se empieza a hacer todo muy mezclado, digamos. Mientras más ordenado sea el código, mejor. Así que sí, yo diría que por una buena práctica, las dos preguntas que vos hiciste o que vos me comentaste, sí, estaría bueno que sea así. Poner las llaves y poner los puntos y comas. ¿Ahora es obligatorio? No, no es obligatorio. Y con Buenísimo. respecto a lo primero que me dijiste de los dos cuestionarios que se te pasaron, en principio no habría problema. Lo que pasa es que medio que te quedás sin margen, o sea, muchos más no se te pueden pasar. Eh, Así que fíjate eso, de nada, estar atentos a los próximos. Bien, gracias. Sí, Ligeni, decime. Maestro, y si por ejemplo yo hago una página web Mm. y no está como pública, pero no le puedo enviar
el comprimido a una persona, pero yo quiero que él que no tiene como él no tiene la aplicación, él la pueda ver. ¿Cómo se podría hacer para enviarle un link? A ver, vos querés mandar, no entiendo, porque vos le querés mandar, querés compartir tu proyecto con alguien, pero no querés mandarlo, no entiendo. O sea, solamente para que lo vea, no es como, es alguien que no sabe de programación, para que vea la página web, más o menos. ¿Y no lo podés publicar en GitHub Page y pasarle la URL? Ya, ok, déjeme yo intentarlo así. Me parece No lo había que pensado así. me parece que sería lo mejor, porque también le solucionás la vida, eh, le pasás la URL, hacele clic acá y ya lo ves. Si es alguien que lo sabe de programación, me parece mucho mejor. Sí, porque yo lo intenté, de que copiando el link de cuando ya uno estaba en la página, pero no me funciona, porque no está pública, claro. Es un proyecto que yo estoy haciendo, todavía no está público, pero quería que sí lo Claro, viera. claro, si está en local, si está dentro de tu máquina, la URL que te da arriba es una dirección local, con lo Sí, cual sí, sí. obviamente no lo va a ver jamás en la vida. Lo que podés hacer es eso, subirlo a un repositorio de Git, ahí sí publicarlo y ahí sí compartirle esa URL que es pública y ahí sí lo podría ver sin ningún problema. Muchísimas gracias, profe. De nada. Ya me acordé lo que les iba a compartir hoy. Se los voy a compartir. Sí, decime. Ah, perdón. Se los voy a compartir para que lo estudien un poco y que no sea tan sencillo. Pero lo que les voy a pasar es el HTML de la parte del carrusel en el integrador, ¿sí? Así que ustedes después lo estudian un poco y lo pueden adaptar al proyecto que ya hicieron, así ya lo tienen listo. Pero bueno, nada, así lo estudian un poco y no es tan sencillo, ¿sí? Se los comparto al final de la clase, lo pongo adentro de lo que vamos a hacer hoy, hacemos el push y ahí lo van a tener, ¿sí? Solamente la parte del carrusel. La fecha de entrega del proyecto y ya calculo que los primeros días de octubre para la semana que viene debería estar, ¿sí? La verdad es que no tengo muchas novedades. Yo me anoté ya, porque me lo preguntaban en otra comi, mañana sí o sí lo consulto. Mañana es miércoles, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, mañana es miércoles. Y les digo, porque no tengo la fecha. Los miércoles yo tengo reunión de coordinación. Hoy vamos a seguir trabajando con JavaScript. Lo que les voy a pedir, sobre todo a los más callados, si son callados porque lo entienden perfectamente, está todo más que bien. Ahora, si hay algo que no se entiende, que me vayan preguntando, por más básica que sea la pregunta. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. Pero bueno, necesito que se entienda bien estos conceptos que nosotros estamos charlando estas clases porque son pilares de cualquier lenguaje de programación y JavaScript no es la excepción. JavaScript me permite a mí ser un poco más laxo en un montón de cuestiones, cosa que está buenísimo, y a su vez no tanto, es como una contradicción, pero bueno, no importa, de cualquier manera. Pregunten y hagan las consultas que necesitan si hay algo que no se entiende, porque sobre esto se basa todo lo que vamos a ver en las clases siguientes, ¿sí? Y como cualquier, no voy a decir ciencia exacta porque no creo que encuadre ahí, todo incluye lo anterior, ¿sí? Con lo cual lo que vayamos viendo, ay, tengo que pagar de Adobe porque me está sacando un cartel, no lo ven ustedes por lo menos. Todo incluye lo anterior, ¿sí? Con lo cual sí, por eso Eduardo, eso se los voy a compartir yo. No sé si escuchaste, yo te voy a subir ahora al final de la clase cómo hacer ese carrusel y ya está prácticamente todo hecho, así que después estudienlo un poco y van a ver que ya lo tienen hecho. Pero bueno, volviendo al anterior, todo se va a ir incrementando y basándose en lo primero que vimos. Así que
pregunten lo que haga falta, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. Esperen que primero creo la carpetita de la carpeta del día de hoy. Permitir. Estamos 62. New clase 15, ¿no? ¿Estamos bien? Clase 15. Voy a presentar mi pantalla. Presentar Windows, ahí y ahí. Voy a entrar ahí. File. Open folder. Ahí. Acá. Ahí. Y ahí. Bueno, lo que voy a crear acá es un index HTML. Recuerden lo que hablamos del index HTML por si alguien quiere hacer algo con GitHub Page. HTML5. Voy a borrar esta línea porque si no me va a tirar errores en el JavaScript. ¿Sí? Lo voy a eliminar ahí. Y voy a crear dentro del body una etiqueta script. ¿Sí? Me queda todo. Y me voy a venir acá abajo. Más acá abajo. Bueno, nosotros algo estuvimos viendo en la clase pasada, pero vamos a profundizar un poco más esos conceptos que estuvimos charlando. Esperé que me abra el machete, esto no. Comisiones, tengo los datos del formulario, ya se los pasé, esto tampoco, acá. JavaScript reconoce, esperen que llevo alguien, lo que se llaman, sí. Exactamente, sí. Lo que se llaman tipos de datos primitivos, tipos de datos, bueno, lo pueden encontrar como diferentes formas, ¿no? Más complejos, extendidos, bueno, hay diferentes formas que lo pueden encontrar, pero no son tipos de datos primitivos. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Son todos aquellos tipos de datos estándar, los más comunes. Tengo que pagar cable de edición, porque no será. ¿Qué día es eso? Ya me están reclamando, si todavía no empezó. Bueno, sale todo acá, ¿bien? Bueno, los tipos de datos primitivos dentro de lo que es JavaScript son el tipo de dato string, ¿sí? El tipo de dato booleano, me confundo por los boolean, el tipo de dato undefined, un defined, y me falta uno booleano, el tipo de dato number, claramente, ¿sí? Estos son los tipos de datos primitivos. Recuerden que nosotros cuando hablamos en la clase pasada de este tema, dijimos que JavaScript yo no le tenía que especificar lo que yo quería almacenar dentro de una variable, sino que al yo darle un valor a una variable, ya JavaScript de alguna manera determinaba en cuál de estas cajitas encajaba la variable que nosotros queríamos crear, ¿sí? Entonces, tenemos un operador dentro de JavaScript que se llama typeof, que me va a decir qué tipo de dato es según lo que yo asigne a una variable. Vamos a hacer una prueba. Console.log era la instrucción que yo tenía para poder imprimir un valor por la consola de JavaScript, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir typeof y le podemos poner, por ejemplo, 3 o el número 4 directamente, ¿sí? Esto yo lo voy a levantar con mi Go Live mientras esto se va levantando. Hay una extensión
Si quieren, pruébenla después. A mí no me funciona ahora, pero no sé por qué, pero sé que funciona. Que se llama, mientras espero esto, Console Ninja, que me genera una especie de consola dentro de Visual Studio Code. Pero a mí no me está... Esta que está acá. Si quieren, pruébenla y me avisan. Yo después voy a ver si la desinstalo y la vuelvo a instalar a ver si levanta. Pero andaba lindo eso, no sé qué le pasó después. Por lo menos acá en mi compu. Si yo me vengo acá y me voy a lo que sería el inspector y me voy a la consola, fíjense que me está diciendo que el type-of de 4 es del tipo number. Entonces, el primer tipo de dato que JavaScript reconoce cuando yo le asigno a una variable un número, ¿sí? Es del tipo number. 3.15 sigue siendo un number, ¿sí? Entonces, tipo de dato number. A JavaScript, a diferencia de otros lenguajes de programación, no le interesa si el dato tiene comas, si es chico, si es grande, con que yo le asigne un tipo de dato numérico, ya automáticamente va a considerar que ese dato es del tipo number. ¿Sí? Tipo de dato booleano. Console.log of true. ¿Sí? Fíjense que yo escribí mal, pero aparte de eso, fíjense que el true toma un color diferente. Siempre guiemos no por esas cosas, ¿sí? Lo que es número toma un color, no sé, que será rosa, colorado, qué sé yo. No, este es rosa. El true toma un color rosa, lo mismo que el false, ¿sí? Son los valores que puede tomar una variable del tipo booleana. Y lo que es numérico, un color medio coloradito, una cosa así. ¿Permitir? Si yo me vengo acá, me dice que el tipo de dato del valor true o false, que se lo puedo asignar a una variable tranquilamente, es booleano, ¿sí? Si yo hiciese algo así, sería exactamente lo mismo. Var estado igual a true. Yo acá le digo que me diga cuál es el type-of de la variable estado. Exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo sucede si yo hiciese acá arriba. Si yo creo una variable que me diga número es igual a 4.50, mismo resultado. ¿Sí? En un segundín, ¿llegó alguien? Sí. Entonces nosotros tenemos varias maneras de poder llegar a la misma conclusión, pero yo lo hago de esta manera más rápido para que vayamos un poquito más rápido, ¿no? Tipo de dato string, ¿sí? Exactamente igual que lo anterior, lo hago con cualquiera de las dos formas para que sepan que es lo mismo. Var, nombre igual, Nicolás. Console.log type of nombre. Está diciendo que es del tipo string, ¿sí? Recuerden que cuando yo hago referencia a una variable, hago referencia a su contenido, pero si hiciese referencia a algo literal, como veníamos haciendo recién, es exactamente, ¿sí? Es lo mismo. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que hicimos recién con lo que hacemos ahora, ¿sí? Sería un paso menos, pero para el caso viene a ser lo mismo. Después tenemos el tipo de dato undefined. El tipo de dato undefined, indefinido, es cuando JavaScript no tiene forma de poder decirme qué tipo de dato es. Vamos a un ejemplo súper clásico. Console.log type of auxiliar.
Aux viene de auxiliar, ¿sí? Fíjense que yo estoy tratando de hacer referencia a un dato, ¿sí?, que no existe. Si me paro arriba, ¿por qué escribo type of? Ahí está. Si me paro arriba, any me dice. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es. No está en ningún lado mencionada. Si yo me vengo ahí, me dice que está indefinido. ¿Por qué? Porque la variable yo la puedo hacer referencia, pero no tiene absolutamente nada cargado. No tiene nada cargado, no tengo idea qué es. Si yo acá arriba hiciese un out igual a 12, dice que es un número. Si yo le digo que en lugar de 12 es un string, me está diciendo que es un string. Lo que está haciendo acá la consola es cuando tiene instrucciones que son iguales, ¿sí? Cuando tiene instrucciones que son iguales, es como que me las agrupa y me dice está 2 veces string, ¿sí? Esto, si ustedes un poco más adelante van a ver que cuando probemos, por ejemplo, una secuencia de iteración de alguna instrucción, van a verlo muy seguido, ¿sí? Esto es porque es el Internet Explorer, que es más viejo que mi abuelita, ¿no? Pero si lo prueban en Chrome, van a tener acá un triangulito, que ese triangulito ustedes lo despliegan y les muestra el mismo conjunto de instrucciones, pero desplegado, ¿sí? Si yo a out le digo que va a ser igual a true, vamos a hacer booleano, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de datos primitivos que maneja JavaScript. No sé si alguno conoce algún otro lenguaje de programación, pero fíjense que JavaScript hace o lleva todo a cierta sencillez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo tantos tipos de datos diferentes, sino que se adapta a lo que nosotros vayamos cargando o lo que lo vayamos poniendo en ese dato. Fíjense una particularidad también, no sé si lo notaron, que cuando yo directamente le tiré un valor a aux, un true, ni siquiera tuve que utilizar la palabra reservada var, ¿sí? Fíjense que en este sentido JavaScript es súper permisivo, cosa de que con otros lenguajes de programación no nos va a suceder en la vida, pero bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Así como tenemos los tipos de datos primitivos, ¿sí?, tenemos los tipos de datos complejos. Estos que están acá por ahora los voy a mencionar, después más adelante los veremos con mayor énfasis. Tipos de datos complejos. Dentro de los tipos de datos complejos nosotros vamos a tener acá en el mismo ring, los objetos y las funciones, ¿sí? Estos tipos de datos son un poco más complejos y no son tan primitivos como los que vimos anteriormente. Directamente no son primitivos. Yo, por ejemplo, le podría decir, esperen que invento algo, porque acá tengo un ejemplo y no sé cómo hacerlo. Console.log, le voy a decir type of, y acá directamente le voy a decir, no sé, calcular, ¿sí? Abro y cierro llaves, y no le pongo absolutamente nada en el medio, ¿sí? Esto que está acá es una función que en este punto está vacía, ¿sí? No tiene absolutamente nada adentro. Si yo me vengo acá, ¿por qué me trae el accepted? Tendría que ponerle algo acá. A ver, no sé, ¿qué puedo hacer? A ver ahí, me lo toma. Esperen que estoy pensando cómo hacer un ejemplo. Porque me falta la... Decía que lo estaban... ¿Cómo? Que decía el error que faltaban las comillas en algún lado. No, pero no es por eso. Me está faltando la palabra reservada function. No va a funcionar en la vida, ¿sí? Cuando yo quiero desarrollar una función en JavaScript, a veces meto la pata, ustedes me corrigen porque son nombres similares, no tienen nada que ver, pero son nombres similares. Cuando desarrollo una función en JavaScript,
en principio, voy a tener que utilizar la palabra reservada function, ¿sí? Y le voy a tener que dar un nombre. ¿Por qué digo esto? Porque yo en JavaScript puedo crear funciones anónimas, ¿sí? Este tema es difícil de entender, pero React y Node.js, que son dos tecnologías muy modernas, se maneja mucho el concepto de callback. El callback, y esto es una definición nada más, no vamos a entrar en detalle porque si no me van a matar en la coordinación. El callback es una función anónima autoinvocada, ¿sí? Es un quilombo y hay que explicarlo con mucho detalle. Pero en definitiva es una función que no va a tener un nombre y que se va a ejecutar en el momento que yo la pida y se va de alguna manera a invocar sola, ¿sí? Pero es un concepto bastante complejo, pero es algo que se puede hacer dentro de JavaScript. Por eso es que hago la diferenciación de que esta función sí tiene nombre, pero puede haber funciones que no tengan nombre. Y ahí me devolvió correctamente que el tipo de dato de lo que yo acabo de crear es una función. ¿Qué otros tipos de datos complejos hay? Como lo dije arriba, los objetos. Console.log, typeof, null. Y me dice que null es un objeto, ¿sí? Para JavaScript, cuando yo hablo de un tipo, cuando yo hablo de null, para JavaScript es la nada misma, ¿sí? El null no es ni cero, no es ni nada que se les ocurra, es la nada misma, ¿sí? Algo que no tiene absolutamente valor cargado, con lo cual no lo podríamos utilizar, ¿sí? Me falta algo más para hacer otro ejemplo más. La función, el objeto ya está. Lo que le podríamos poner es, por ejemplo, algo así. Console.log typeof y le vamos a decir 1.55.2. ¿Vengo ahí? Y me dice nuevamente que es un objeto, ¿sí? Entonces, el tipo de dato de una estructura similar a esta, que es una estructura del tipo ArrayList o array, es un objeto. Entonces, los tipos de datos que maneja JavaScript, más complejos y no primitivos, son los objetos y las funciones. Puede caber la duda, ¿sí? Y esto lo explico porque surge más adelante cuando se comprende más, que tenemos el tipo de dato null y tenemos el indefinido, ¿sí? Y hay una diferencia abismal. Vamos a hacer así. console.log. Voy a copiar esto que está acá. ¿Sí? Y voy a copiar cuál habíamos usado para el undefined. Out. Voy a comentar. Y voy a copiar esto. Lo vamos a poner al revés. Para que se entienda bien. El tipo de dato indefinido devuelve que su tipo de dato es indefinido. Pero si yo utilizo el null, fíjense que me devuelve que el tipo de dato, el null, es un object, ¿sí? Si bien los dos podrían tener su semejanza en cuanto a valores, porque por un lado yo tengo un tipo de dato indefinido y por otro lado lo tengo en null, que el null es la nada misma, con lo cual podríamos llegar a pensar que es exactamente lo mismo utilizar uno u otro. Fíjense que el tipo de dato que entiende Java que es distinto. Uno lo encuadra en un indefinido y otro lo encuadra dentro del null.
¿sí? Sobre todo esto que está acá, sobre los tipos de datos, ya sea complejos o los tipos de datos primitivos, en lo que se basa todas las operaciones que ustedes van a realizar en cualquier lenguaje de programación. Ahí está. ¿Están llamando un número privado ese día? Pienso que sí. Sobre estos tipos de datos se basa todo lo que vamos a hacer a continuación. Por eso es que yo les dije al principio que esto les tiene que quedar bastante claro, porque sobre esto vamos a avanzar. Sí, esto no. ¿Sí? Volvemos a este punto. ¿Vamos bien? Había alguien para entrar. No sé cuánto hace que estaba. Perdón. Bueno, no sé. Volvemos. Entonces, declarar variables y definirlas con valores, ya lo vimos en la clase pasada. Lo podíamos hacer con la palabra reservada, var o let. ¿Sí? Simplemente hacía la referencia a uno u otro y creaba una variable, que inclusive la podía crear vacía, mientras esa variable yo no le asigne un valor. Si yo le pregunto de qué tipo es a JavaScript esa variable, me va a decir, como lo vimos hoy, indefinido. No tengo idea porque no le diste valor, entonces se puede llamar número de socio, pero JavaScript no va a saber qué vas a guardar ahí hasta tanto yo guarde algo. ¿Sí? Entonces, si yo le digo var nombre, la variable esta no va a tener un tipo definido hasta tanto yo le asigne un valor. ¿Sí? Entonces, ya sea con var o let, de cualquiera de las maneras, por el momento, puedo asignarle valores a estas variables. ¿Sí? Vamos a ver un poco, si ya sabemos cómo crear variables, tema operadores. ¿Sí? JavaScript tiene una particularidad que está buena, que es el tipo de operador de la triple igualación. Vamos a ver un poco de qué estamos hablando. Operadores de igualación. ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente, que es una obviedad, pero a veces se confunden bastante con este tema. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de igual, estoy asignando un valor. ¿Sí? El valor que está a la izquierda, ¿sí? Perdón. Vamos de nuevo. El valor que está a la derecha se lo asigno a la variable que está a la izquierda. ¿Sí? Por eso es un operador de asignación. ¿Sí? Lo que está de este lado, ustedes también al revés, se lo asigno al otro lado. En este caso, mi nombre se lo asigno a lo que es la variable nombre. ¿Sí? Operador de asignación cumple justamente la función de asignar un valor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que preguntar si, por ejemplo, no sé, tengo dato 1 igual a 10, var dato 2 igual a 10. ¿Sí? Si yo quiero preguntar si los dos datos son iguales, y hago, o intentaría hacer algo así, lo tendría que hacer adentro de un if, ya lo sé, pero para no mezclar los tantos, esto, ¿qué estaría haciendo? Estaría intentando asignar el valor de dato 2 en dato 1, meterle lo que vale dato 2 en dato 1, en este caso vale lo mismo, pero si variesen números, si valieran diferente, dato 1 pasaría a valer 20,
porque es un operador de asignación y no uno de comparación. Si yo quiero, sí. ¿Alguien quería decir algo, chicos? Porque me pareció que estaba muy abierto, ¿no? Bueno, si yo quisiese comparar dos valores, voy a utilizar la doble igualación. La doble igualación va a comparar un dato con otro. ¿Sí? Un dato con otro. Con lo cual, a mí me serviría para hacer lo que yo necesito hacer en este punto. ¿Sí? Pero nos vamos a encontrar con un problema. Si yo, además de comparar un dato con otro para ver si son iguales en su contenido, podría llegar a necesitar comparar no solo si los valores son iguales entre sí, sino que también podría llegar a necesitar preguntarle, ¿y el tipo de dato? El tipo de dato, todo lo que vimos acá arriba, ¿es el mismo? Para lo cual, JavaScript me permite la triple igualación. Compara un dato con otro y además tipo también. Para eso sirve la triple igualación. Vamos a hacer algunas pruebas ahora dentro de un ratito, ¿sí? Entonces, esperen que tengo operadores mezclados con otras cosas. ¿Saben que me parece que me olvidé? ¿Vimos constantes nosotros? Es fácil igual, pero me parece que no lo vimos, ¿no? Ok, bueno, ahora hacemos un paréntesis y lo vemos. Esto nos va a servir dentro de un rato, cuando empecemos a trabajar con consultas entre sí. Vamos a ver tema constante, así no nos queda tan perdido, ¿sí? Var y let, definimos una variable, sí. Perdóname, ¿podría tener el mismo valor y o sea, ser tipo de dato distinto y tener dar igual? O sea, un 1 alfabético de string puede ser igual a 1 numérico. En realidad, por ejemplo, podría ser, yo podría agarrar un 1 numérico y compararlo con un valor de un objeto. Y podría ser un tipo numérico el que tiene el objeto. Pero, o sea, a ver, si yo creo una lista y en esa lista pongo números y lo comparo con un número común, me va a decir, sí, son iguales, porque acá tengo un 1 y acá tengo un 1, pero de este lado es un objeto y de este lado es un number. No, yo te preguntaba porque no me quedaba claro el triple igual, que decís que comparar las dos cosas. Claro, por eso, en ese caso hipotético que yo te digo, a mí, si yo uso la doble igualación, me va a decir, sí, de los dos lados es un 1. Perfecto. Pero si yo uso la triple igualación, en ese caso, me va a decir que no son iguales, porque en este lado yo tengo un 1 dentro de un objeto y del otro lado tengo un 1 como número. Entonces, en ese caso, me va a decir que no son iguales. Ok, gracias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque me olvidé temas constantes. ¿Sí? Igual vamos bien porque más o menos me quedo ordenado, no quiero pasar mucho. Voy a definir una constante. Palabra reservada const. Fíjense que toma el mismo color que var o let. Y voy a ponerle, no sé, no sé, qué sé yo. Valor para calcular. ¿Sí? Y le voy a decir que va a ser 4.25. ¿Sí? No lo vio nadie esto, ¿eh? No, tengo que ver cómo me quede fijo eso, porque cada tanto se ve que se comunica con el servidor de Adobe y me actualiza y me empieza a pedir que lo registre. Bueno, definir una constante, valor para calcular. En principio, la constante parecería que fuese exactamente igual
variable, valor de la constante, más valor a calcular. ¿Sí? Hasta acá estaría todo bien. Si yo me vengo ahí, valor de la constante 4.85. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos va a pasar acá? Valor para calcular, le voy a decir que va a ser igual a 700. Y acá, y claramente me está diciendo que le estoy queriendo reasignar un valor a una constante. Con lo cual, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Fíjense que como JavaScript es un lenguaje de programación interpretado y no compilado, fíjense que no me está arrojando ningún error visible acá. No me está diciendo, mirá que le estás asignando un valor a una constante. Entonces, otros lenguajes de programación, esto me lo va a marcar como un error y me va a decir, no vas a poder continuar, no voy a poder compilar la aplicación hasta tanto corrijas ese error. JavaScript me dice, en principio está todo bien, pero cuando yo lo quiero ejecutar, que lo interpreta sobre la marcha, o sea, va leyendo las instrucciones, recién ahí me dice que le estás asignando un valor a una constante y eso no lo puedes hacer, con lo cual esto no lo puedo hacer. Tenemos flechita acá. No se puede reasignar un valor a una constante. Y otra cosa que no puedo hacer, pero es medio una obviedad, pero no importa, lo vamos a hacer, es yo no puedo no asignarle un valor a una constante al momento que la creo. Cuando la creo, le tengo que asignar un valor, ¿sí? No me permite hacer esto. Crearla vacía y decirle que esto va a valer 4.66. Fíjense que me tiene un error. Ahora sí, al momento de yo crearlo, y me va a decir que no lo puedo hacer. ¿Sí? Esto tengámoslo en cuenta. La constante no es para despreciar, ¿sí? A ver, yo he visto mucha gente que utiliza variables para todo de manera distinta, porque en definitiva, si yo quisiese hacer la misma tarea con una variable, la podría hacer. No hay ningún problema con eso. Pero la constante de alguna manera a mí me da seguridad, sobre todo quizá si estamos hablando de un proyecto quizá en el que no soy el único que lo está trabajando, o si son muchísimas líneas de código, me da cierta seguridad de no mandarme ninguna macana y reasignar un valor después que me pueda dar un resultado incorrecto. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta siempre, que nos puede ayudar bastante. Entonces, volvamos acá. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos todo lo que tenga que ver con if, porque ahí vamos a poder meterle más ejemplos. Pero así como tenemos los operadores de igualación, el operador de asignación, ¿sí? También entra dentro de un grupo que son los operadores aritméticos. ¿Sí? Los operadores aritméticos son los ya conocidos, que era la calculadora, más, menos, multiplicación, división y resto, que se hace con un simbolito que nunca lo encuentro en el teclado. ¿Sí? Un poco más. Tengamos en cuenta, esto no va a pasar siempre, que el operador más, como vimos en la clase pasada, tiene doble función. Si yo sumo dos números, los va a sumar. Si yo sumo, hago las comillas porque no los estaría sumando, pero si yo intento sumar dos variables
del tipo string los va a concatenar, ¿sí? Y yo puedo concatenar tanto números literales como números como variables, no me salía, perdón, ¿sí? Entonces yo podría crear var resultado, ¿sí? Ejemplos random, podría decir que resultado va a ser igual a 25 más 25. Podría decir que resultado va a ser igual a 25 menos 25, digo, un número por tirar nomás, ¿no? Podría decir que el resultado va a ser igual a 25 por 25 y podría decir que resultado va a ser igual a 25 dividido 25. Yo quiero ver los resultados, es algo secuencial. Si yo pongo directamente un console log acá abajo, voy a ver solamente esto. ¿Por qué? Porque la variable fue tomando diferentes valores. Entonces, si yo quiero ver todo, console.log, concateno literales con variables, más resultado. Me hago el copy paste para hacerlo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Yo me vengo ahí. El resultado es 50, el resultado es 0, el resultado es 625. Supongo que está bien. El resultado es 1. Fíjense algo, que aprovecho este último y lo copio de nuevo. JavaScript, y cito con esto, es un lenguaje interpretado. Va a ir ejecutando la instrucción en función que las va leyendo. No hay un compilador previo que revise si todo lo que estoy haciendo está bien. 25 dividido 0, cualquier lenguaje de programación arrojaría lo que se llama una excepción. Una excepción es un error imposible de detectar a la hora de la compilación. Y yo no me puedo dar cuenta, vamos a suponer que acá porque lo estoy poniendo a mano, pero yo no sé si el usuario final, cuando le digo dame 2 números para dividir, yo no sé si me va a poner como divisores, sí, como divisor un 0. La cuenta de algo dividido 0 va a dar error. Si yo me vengo acá, fíjense que JavaScript no me arroja una excepción, me está diciendo el resultado es infinito. ¿Sí? Con lo cual tenemos otra gran diferencia con otros lenguajes de programación. No sé si alguno ya trabajó, pero esto va a arrojar una excepción de division by 0, una cosa así. Y una excepción es que el programa se corta, rompe y no corre más. ¿Sí? ¿Infinity es un objeto también? Infinity es un objeto también, exactamente, sí. Infinity es un objeto. Es más, si yo lo copio, digamos acá, console.log, y le voy a decir type of infinity, punto y coma. Ahí estaba seguro que era un objeto, me equivoqué. Pensé que era un objeto. Es un number. ¿Listo? Perdón, mala mía. Menos mal que lo fijamos. Bueno, entonces, otros lenguajes rompen. JavaScript nos tira el Infinity, cosa que está bastante bueno, pero no, tenganlo presente para otros lenguajes. Volviendo a tema variables, que en realidad no nos fuimos nunca. Nuestras variables pueden actuar con el operador de asignación con una
reasignando el valor todo el tiempo. Pero probablemente nosotros no nos sirva que todo el tiempo le reasignemos un valor. En este caso es una constante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo, si tuviese, por ejemplo, el ejemplo de un carrito de compras, vamos a suponer, y yo tengo que sumar lo que voy agregando, si yo lo pienso o lo trabajo simplemente con lo que estuvimos haciendo hasta ahora, y la verdad es que mucho no me va a servir. ¿Por qué? Porque si yo agrego 5 productos y yo el total le asigno todo el tiempo el producto, el último que agregué, nada, lo voy a estar beneficiando al cliente porque le voy a estar cobrando solo el último. Entonces, las variables pueden actuar como contadores o como acumuladores también. Obviamente, cuando hablamos de acumular, es que mantengo el valor anterior y agrego lo nuevo. Y el contador es un concepto que es exactamente igual a esto, pero el contador está más alineado a lo que sería contar las veces que algo sucede o contar, por ejemplo, de a uno. No tiene por qué ser siempre de a uno, pero bueno, estaría contando las veces que algo sucede. Por ejemplo, si yo tuviese que agregar productos a mi carrito de compras hipotético, un acumulador va a ser el total que va a sumar el costo de todos los productos. Y una variable trabajando como contador va a ser la variable que me diga la cantidad de productos que tengo. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras van a estar acumulando valores. Con lo cual, si yo tuviese una variable que se llame carrito y le digo que vale 0, está todo bien. Si le digo que carrito vale 8, está todo bien. ¿Sí? Si le digo que carrito vale 0, ¿sí? No hay ningún problema. Está bien porque es lo que vinimos hablando recién, pero en definitiva el operador de asignación no me guarda el valor que tenía anterior, sino que siempre le reasigna uno nuevo. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta misma variable como un acumulador? Le voy a decir, por ejemplo, vamos a tirar un console log acá. Y le voy a decir el valor del o el dato del carrito es y más carrito, ¿sí? Y ahora les voy a decir, tenemos varias maneras de hacerlo, obviamente hay maneras abreviadas, ahora se las muestro. Nuestro carrito hasta este punto vale 0 porque es el último dato que yo le agregué. Entonces le voy a decir que carrito va a ser igual a carrito más 3, qué sé yo. ¿Qué quiere decir esto? En una primera instancia, como carrito vale 0, porque es el último valor que yo le asigné en la línea 100, le estoy diciendo que carrito vale lo que tenga carrito más 3. Como vale 0 y le sumo 3, debería valer 3. Ahora, si yo esto copio, pego acá abajo, fíjense que es exactamente la misma instrucción, ustedes me dirán en qué cambia. Carrito valía 3, porque en la instrucción de la línea 102 le sumo 3. Le estoy diciendo carrito que mantenga lo que tenga, era un 3, y sumale 3. Entonces, vale 6. Probemos esto si funciona. Pego ahí y me dice que carrito vale 6. Carrito vale 0, carrito vale 6. ¿Sí? Otra manera de hacerlo, para que sea más abreviado, esto lo van a encontrar todo el tiempo, así que apréndanselo. Carrito más igual a 3. Es esto que está acá de manera abreviada. Un console log, pego ahí, carrito vale 9. ¿Sí? De esta manera yo voy a poder
ir sumándole, agregándole valores a carrito y que no vaya perdiendo lo anterior, porque justamente no es lo que necesitamos hacer todo el tiempo. Si yo quisiese, por ejemplo, hacer exactamente lo mismo, pero que funcione como contador, no habría gran diferencia. En lugar de sumarle 1, en lugar de sumarle 3, podría sumarle 1. ¿Y en qué me va a servir el contador? Por ejemplo, en un caso clásico, como le dije recién, de si tenemos que contar algo para lo que necesitemos. ¿Sí? A ver. ¿Tienen que seguimos con algo más antes de meternos con estructuras? No, esto todavía no. Esto tampoco. Estos son objetos, ni siquiera lo pensemos todavía. Nosotros nos vamos a encontrar en la necesidad de, en algún momento, convertir los tipos de datos. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos antes. Yo, por ejemplo, puedo crear una variable. Nombre. Fíjense que hay algo que yo no estoy teniendo en cuenta, gracias a Dios, por JavaScript, gracias a Dios, porque no me molesta para nada, ni me dice estás haciendo macanas. Variable nombre, yo la estoy definiendo en la línea 109. Y si yo me vengo por acá arriba, seguramente variable nombre ya la utilicé en la línea 53. Sin embargo, JavaScript me dice, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Vamos a ponerle mi nombre completo. JavaScript entiende, listo, hay una variable que se llama nombre, que la estás definiendo de nuevo, pero no hay ningún problema. Le asignamos el valor y la seguís utilizando. Cosa de que otros lenguajes de programación no me van a dejar hacerlo en la vida. ¿Sí? Me van a tener un error, esta variable ya la creaste, le podés reasignar los valores, sí, mientras sea el mismo tipo, pero no la podés volver a crear porque ya está creada. ¿Sí? Fíjense que son cosas abismales que separan a JavaScript de otros lenguajes de programación. ¿Sí? Por lo menos los que yo conozco, los separan por mucho. ¿Sí? Un poquito de agua. Vamos a crear algunas otras variables. Ya sabemos cómo son los tipos de datos. Pero se nos puede dar la posibilidad o el problema de que yo tenga var, edad, igual 43, no, 43, tampoco me va a agregar ahí. Si yo vuelvo a lo que estábamos charlando recién, console.log, y le voy a decir typeof edad, cuando vengo ahí, y me dice es un string. Ya lo sabemos porque es lo que charlamos un poco acá arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero decirle que no sé, total va a ser igual a edad más, ¿sí? Un console log, le va ahí para que no confunda, como es un renglón, diciendo ahí, excepto edad más 5, le voy a poner acá el console log de total. ¿Por qué me está diciendo accepted? Profe, te faltó la igualación del total, me parece, ¿no? Falta el igual. Tienes razón. Ahí me está diciendo que es 425, cosa de que hay algo que está mal, porque edad es 42 y yo le estoy sumando 5. El operador más, en este caso, me está jugando en contra. ¿Por qué? Porque JavaScript, el operador de más, lo puedo utilizar para concatenar o lo puedo utilizar para sumar. Como no sabe lo que yo quiero hacer, porque yo tengo una variable que es un tipo de dato string y le estoy sumando 5, no sabe lo que tiene que hacer, me lo concatena. Por las dudas lo concateno. Si yo utilizo otro operador, por ejemplo el menos, me da 37. ¿Pero por qué funcionó con el menos? Funcionó con el menos porque lo único que puede hacer con el menos es restar. No puede hacer otra cosa. Entonces viene y revisa. A ver, ¿yo puedo convertir edad a número? Sí. Listo, lo pude convertir. Le resto 5, funciona perfecto. Si yo lo utilizo con el for, va a funcionar bien.
Si yo lo utilizo con el dividir, debería funcionar bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos salvar el problema que yo tengo con el más? Voy a valerme de una función que existe en un montón de lenguajes de programación y tiene diferentes formas, inclusive hay varias maneras de hacerlo, y se llama, o se dice popularmente, parsear un dato, que no es más ni menos que convertir un dato en otro. Entonces, yo le voy a decir que edad me lo convierta en un tipo de dato int, y vamos a ver qué hace. 47. La función parseInt, fíjense que es una función que está definida dentro del lenguaje. Si yo me paro arriba, me dice cuáles son los argumentos que necesita, y necesita como mínimo 1, que es lo que quieres que convierta. Y me lo va a convertir y me lo va a devolver convertido en un número. Yo en este momento no lo estoy guardando convertido en un número, sino que lo convierto sobre tiempo de ejecución y le sumo 5 y le guardo eso a total, pero yo podría hacerlo sin ningún problema. Si yo quisiese, por ejemplo, decirle, edad, igual, parseInt edad, a ver si me deja hacerlo ahí, y le vuelvo a tirar el console log, vamos a ver qué hace. Fíjense que me dice que el tipo de dato es string. Una vez que yo le tiro el parse, me dice que es un number, y después ya directamente, como se lo volví a aclarar en la suma, no hay ningún problema y me hace la suma. ¿Sí? Entonces, la función parseInt es una función que a mí me va a servir para poder convertir. Pero ojo, que menciona la palabra int. Y esto es porque esta función parse, así como hay otras, me lo convierte a número entero. Si yo quisiese convertirlo en número con coma, tengo otra que se llama parse float. Esta función, la verdad es que es bastante útil, porque también me sirve para convertir, no sé cómo explicarlo, pero convertir lo que puede. Vamos a hacer una prueba que es más sencilla. Fíjense. Volvemos con edad. Edad es igual a 42 años. ¿Sí? Fíjense que es una cadena que está compartida entre números y letras. Y yo le voy a volver a decir lo mismo que está acá. Así no pierdo tiempo. ¿Sí? Quiero convertir edad en un entero e imprimirlo. ¿Sí? O directamente podemos hacer las dos cosas. Fíjense, lo vamos a decir acá. El valor de edad es más edad más, dejamos un espacio, más el typeof, para que me imprima un texto literal. El valor de edad y el tipo de edad. Yo me vengo ahí y fíjense lo que me hizo. Me lo convirtió a 42 también. Y me dice que es un número. No hubo ningún problema. ¿Qué fue lo que hizo? Vino acá, a esta variable, y dijo, ¿yo puedo convertir algo dentro de 42? Sí, esto lo puedo convertir. Y lo convirtió. O sea, lo analizó línea por línea. Todo lo que pueda convertir, lo va a convertir. ¿Cuál es la contra? Si esto sucediese así, vamos a ver qué pasa. Me dice none. None quiere decir que lo convirtió, pero no le pudo asignar ningún tipo de dato porque no reconoció nada para asignar. ¿Qué quiere decir? Que se encontró con la A y dice, no, esto no es un número, listo, ya está, no hago más nada. Entonces, caso inverso, puedo valerme de esta
de esta función porque analiza el 4, lo puedo convertir, analizo el 2, lo puedo convertir, analizo el espacio en blanco, no lo puedo convertir, listo, ahí terminé. Pero fíjense que no fue por todo, digamos. Lo que pudo convertir mientras analizaba uno a uno los caracteres de esta variable, lo convirtió. Se encuentra con un tipo de dato, una letra, ahí termina. No es algo wow, que les va a salvar la vida, pero fíjense que es algo que nosotros nos podemos valer para alguna situación específica. ¿Sí? Tranquilamente nos va a servir. ¿Entendió esta parte? ¿Me es complicada? Esperen que lo voy a ver un poco. No es más hoy. Joya. Buenísimo. Bueno. A ver, ¿qué más? Operadores, esto lo vamos a ver si estamos bien de tiempo, así que no nos vamos a apurar para nada. Otro tipo de dato que nosotros vamos a utilizar y muchísimo, sobre todo cuando cuando trabajemos en la parte web lo vamos a hacer directo con base de datos, pero bueno, se utiliza mucho, es lo que se llama un array, ¿sí? Un array es un tipo de dato que va a poder contener diferentes datos adentro de sí. No va a poder contener uno, sino que va a poder contener muchos. En otros lenguajes de programación, como lo puede ser Java, como lo es PHP, como lo es .NET, si yo defino un array de enteros, voy a poder guardar un montón de números enteros adentro de ese array. ¿Sí? ¿Cuál es la restricción que a mí me da un array en otros lenguajes de programación? Que una vez que yo lo defino de una cierta cantidad de posiciones, no lo puedo mover más. ¿Sí? Lo defino de 80 lugares, va a tener 80 lugares y voy a poder guardar 80 números del mismo tipo que yo lo creé en esos 80 lugares. ¿Qué me dice JavaScript a mí? Que yo puedo utilizar los arrays como yo quiera. ¿Qué quiere decir? Que voy a poder crear un array de, vamos a ponerle de string, vamos a ponerle de nombres. En el entendimiento de que yo debería poder guardar nombres, nada más, nombres del tipo string, o sea, texto, puedo guardar lo que quiera. JavaScript no me dice, mirá que tenés que guardar exclusivamente esto. Voy a poder guardar cualquiera de los tipos de datos que les mencioné recién. Booleanos, voy a poder guardar números, voy a poder guardar string y voy a poder guardar object, inclusive dentro de un array, ¿sí? Fíjense, var, notas, igual, y yo le voy a separar dentro de notas cuáles son los valores que va a poder tomar. 9, 1, 13, 55, bueno, no son notas, vamos a suponer que son notas del 0 al 100. 77, 22 de nuevo, 1, 9, 13. ¿Sí? Esta variable dentro de sí va a tener guardados todos estos números. Si yo quiero analizar alguno en particular, voy a tener que acceder a ese valor mediante lo que se conoce como un índice. ¿Qué quiere decir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, notas en la posición 0 va a tener el valor 9. Notas en la posición 4 va a tener el valor 22. Notas en la posición 9 va a tener el valor 13. ¿Sí? Entonces, yo tengo una manera con un array de evitar hacer algo así. Var nota 1 igual a, sería esto, lo voy a dejar acá para que no moleste. Var nota 1 igual a 9, var nota 2
igual a 1, var nota 3 igual a 13, y así por todas las notas que yo necesite, ¿sí? Entonces un arreglo, es una manera más eficiente que yo voy a tener para poder trabajar con datos que no tienen por qué ser del mismo tipo en JavaScript, pero la idea siempre fue, cuando se creó esta estructura de datos, es de que yo pueda evitar esto y crear un solo tipo de datos con todos los que yo necesite, ¿sí? Si yo quisiese imprimir los valores de lo que está acá, lo puedo hacer de dos maneras. Console.log, y le digo a JavaScript notas. Lo vengo ahí. Me está diciendo que es un array object y me está marcando todos los valores que tiene. Tiene un triangulito que si yo lo abro, inclusive, me dice en la posición 0 vale 9, en la 1 vale 1, en la 6 vale 12, en la 9 vale 13, y length es la cantidad de valores que tiene. Tiene 10 porque es del 0 a 9. Ahora, si yo quiero acceder a cada uno de los valores de manera particular, voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que le voy a especificar a notas con corchetes de qué posición estoy hablando. De la 2, de la 6, y vamos a ponerle de la 11 a ver qué pasa. ¿Existe un notas 11? No, llega hasta la posición 9, después no hay nada. Yo vengo ahí, 13, 22, en la posición 2 vale 13, en la posición 6 vale 22, en la posición 11 está indefinido, con lo cual no hay ningún problema. Y vuelvo a hablar de lo mismo. JavaScript no es muy denso y me está diciendo no hay ningún problema, te tiro un cartelito de que no existe, que no está definido el valor y no hay ningún problema. Si esto mismo yo lo ejecuto en .NET, en Java, en PHP, me tira una excepción conocida como out of index, fuera de índice, y me está diciendo lo que estás queriendo acceder o lo que querés que yo muestre, no existe, rompe y no corre más, ¿sí? Entonces, son diferencias abismales con otro lenguaje, pero es importante que las tengamos en cuenta. También tengo la posibilidad, después vamos a ver algunas cosas que hace el console.log, console.table en lugar de log, y le voy a tirar directamente notas. ¿Qué es lo que me hace? Una tablita no muy elaborada, tampoco es que me salvó la vida, pero me armo una tablita un poquitito más copada que la que me abre el triangulito de acá, ¿sí? Nada, eso es algo extra. Otra diferencia que yo voy a poder hacer en JavaScript, vamos a hacer primero una cosa y después lo mezclamos. Var apellidos, abro y cierro llaves, corchetes, y le voy a especificar. Si son tipos de datos numéricos, digo alfanuméricos, le voy a decir Fernández, coma, Gómez, coma, Pérez, coma, González. Acá estamos los que dominamos al mundo más sencillo. No sé cómo Álvarez, alguna vez se me debe faltar. Bueno, lo mismo que está ahí arriba, pero este es un array object de string. Posición 0 está Fernández, posición 1 está Gómez, posición 2 está Pérez, 3 está González. Quiero hacer lo mismo que antes, lo puedo hacer sin ningún problema. Si le tiro un console.log
de apellidos, y le tiro un console.log, no, punto table de apellidos, me va a imprimir el resultado de lo que está ahí, ¿sí? Consolo, ¿qué puse? Console. ¿Sí? Apellidos, ¿qué le tiré acá? ¿Por qué me está tirando el de apellidos si no me tira los apellidos? Ah, porque el table, a ver. El table imprime solamente el index. Claro, él lo dice ahí arriba. Claro. Yo pensé que imprimía. Me confundí en este porque son números. Claro, yo no le había puesto estos números, ahora que lo pienso. Si había números más grandes. Bueno, el table imprime los índices y no es lo que yo necesito los datos. Así que este lo voy a suprimir y me quedo con lo que dice ahí abajo. Fernández, Gómez, Pérez, González. ¿Sí? Si yo quiero sobreescribir esos valores, lo puedo hacer sin ningún problema, porque yo le voy a decir que apellidos en la posición 2 va a ser igual a Álvarez. Si vuelvo a tirar el console log, voy a tener ahora Álvarez en lugar de Pérez. ¿Sí? Lo puedo modificar, lo puedo tratar tal cual como cualquier dato. ¿Qué es lo que me permite hacer JavaScript, que no me lo permite hacer ningún lenguaje y también es un golazo? Var, notas, archivos. Yo le voy a decir 10, Hernández, ojalá, 9, Gómez, podría decirle, qué sé yo, un 5 para mismo tratamiento que el de arriba. El 10 para en la posición 0, Hernández en la 1, el 9 en la 2, Gómez en la 3, 5 en la 4 y 6 en Pérez. ¿Sí? Si yo ahora imprimo con un control log todo esto, no debería haber ningún problema. Y debería imprimirme todo por pantalla. ¿Sí? Esta es una gran ventaja que me permite a mí JavaScript de hacer un array, no es asociativo, pero no importa, pero un array combinado con un montón de cosas, cosa que está buenísima. ¿Sí? No tengo que hacer demasiadas cosas. Bueno, me parece que es un montón para hoy, así que no voy a seguir. Pero la condición para true, ¿cuál es? Que los dos sean iguales, el dato y el tipo de dato. A ver. Ah, perdón. Profe, que devuelve a triple igualación. Bueno, eso lo vemos, pero va a devolver un true o false dependiendo de lo que estemos evaluando en la expresión. Bueno, nada. Por hoy nada más. Seguimos la clase que viene. Sobre todo esto que voy a contar es para quien conoce un poco menos. Traten de dedicarle tiempo.